Muy buenas noches, estamos a 2 de noviembre del año 2023, son las 12 y 22 minutos de la madrugada. Vamos con un tema interesante que tiene que ver con cuando la edad madura le llega a los clásicos y tenemos la despedida del campeón, memorias de Yélica acerca de Miguel Bovini, cortesía de la columna Escuela de Ajedrez G4 en Facebook. Entonces leamos acá, memorias de Yélica acerca de Bobinic. Le dije a Bobigny que esperaba que jugase el match contra Petrosian y le deseé éxito. El match se celebró en 1963 y él perdió el título. Un nuevo campeón subía a la escena. La despedida del campeón Bobigny está titulado este escrito, ¿no? Bobigny se estaba despidiendo, valga la redundancia, con dignidad y sosegadamente como todos los grandes campeones. Se marchaba Bobigny sin el derecho a revancha y sin la oportunidad de volver. Digo que se marchaba porque a su edad hubiera sido difícil pensar que iba a volver alguna vez a subir al trono. En 1961, cientos de aficionados, periodistas y fotógrafos se agolpaban en el escenario del Teatro Estrada alrededor de Bobigny, mientras tal quedaba solo en una esquina contemplando lo que ocurría. Creo que Miguel Tal tuvo el campeonato más corto de la historia de campeón mundial. Creo que solamente le duró unos meses, como 6 meses, una cosa así. No lo dejaron ni recuperarse para el asunto del problema de riñón que tenía, ¿no? Tenía muchos dolores puntiagudos bastante fuertes. Pero bueno, Tal quedaba solo en una esquina mientras los aficionados aplaudían y querían estar cerca de Bobigny. Bobigny se encontró también en la misma situación que Tal anteriormente en 1961, pero en esta ocasión Bobigny le tocó en 1963 frente a su match con Tigran Petrosian, el héroe de Armenia. Bobigny se encontró también en la misma situación, ajá, y eso lo leímos. Se quedó solo observando, no sin tristeza, como una multitud de seguidores y reporteros gráficos rodeaba al nuevo campeón Tigran Bartanovich Petrosian. Qué vueltas da la vida. Naturalmente es más fácil describir el triunfo y la alegría del ganador que la tristeza del derrotado. Difícil ver la alegría del otro celebrando, ¿no? Mientras uno va procesando el dolor de la derrota. Pero Mijael Moiseyevich Bobinit, la estrella más brillante de la galaxia del ajedrez, ha merecido que se le saludara con aplausos en el momento de su despedida. Es el único ajedrecista de la historia de ese antiguo juego que ha conseguido recuperar 2 veces el título perdido, que ha permanecido siempre fiel a sí mismo, ya a su estilo y que se ha mantenido durante 15 años en el Olimpo ajedrecístico, por 15 años, y se mantuvo fiel a sí mismo y a su estilo, ¿no? Llevo profundamente grabada, Llevo profundamente grabada en mi memoria la imagen de ese noble campeón que siempre tenía claro su objetivo. Le hubiera gustado retirarse sin perder el título. Estaba luchando por ello. Cuando llegó aquella fatídica partida número 18, que para él significó el adiós al mundo del ajedrez. Bobinit. Siempre recordaré al Bobigny de las salas de competiciones de Migen, Leipzig, en Varna. O sea, creo que son 3 ciudades. Siempre recordaré al Bobigny de las salas de competiciones de Migen, de Leipzig, porque Leipzig es Alemania y Varna me suena como Polonia, una cosa así. En todas esas citas de ajedrecistas siempre era el personaje central, el centro de atención, era el campeón del mundo, una cosa así. Es que desde 1948 Bobigny venía dominando la órbita del ajedrez mundial, ¿no?
pero dicen como 15 años, o sea, mucho más atrás en el tiempo. Ok, estaba recordando aquel torneo todos contra todos, ¿no? Estaba Floro, Bronstein, el eterno campeón sin corona Keres. Sigamos leyendo. Siempre recordaré al Bobigny de las salas de competiciones de Mingen, Leipzig y Varna. Ok, eso lo leímos. En todas esas citas de ajedrecistas siempre era el personaje central, cientos de espectadores que deseaban ver jugar al campeón del mundo. Se agolpaban alrededor de su mesa. Quizás también deseaban verle perder, porque eso también es parte de la naturaleza humana. Recuerdo también su casa en las afueras de Moscú, donde se preparaba durante meses para enfrentar a Bronstein, Smilov, Atal, Petrosian, los mejores de la mitad del siglo XX, ¿no? Y a todos los demás ajedrecistas contra los que ha jugado. Una constelación de estrellas, o sea, Bronstein, Milot, Tal, Petrosian, y todos los demás ajedrecistas contra los que ha jugado. Bobigny resistía sus ataques, pero naturalmente no pudo permanecer eternamente en la cima. La cuestión del tiempo, ¿no? O sea, el tiempo pasa inexorable y bueno, a cada quien se le va la época, pues. Tuvieron su momento de gloria y bueno, llega el momento de recoger, ¿no? Mientras ostentaba el título de campeón, lo hacía con mucha dignidad. Luchaba, sufría reveses y volvía a levantarse. Por todos esos fieles seguidores podían decirle, a pesar de haber perdido, bravo Mijael Moiseyevich. Y así se despidió Bobigny. Como ya tiene más de 50 años, no volverá a jugar dentro del gigantesco sistema de competición para el máximo título. Tampoco está acostumbrado, ni ese es su estilo, luchar para algo menos. Esto es un escrito que viene del libro Mijael Bobigny, escrito por el periodista de ajedrez Yelica. Es bastante conmovedor, en verdad. Muy conmovedor. Me dejó prácticamente, bueno, me sentí reflejado, pues, conmovido, en verdad. Estamos hablando de Mijael Bobigny. Estaba aquí compartiendo algo, pero bueno, terminamos de compartir y vamos a pasar a la reacción sobre este escrito. A ver, vamos a bajar aquí la pestaña. Vamos a hablar un poco. Recuerdo al Bobigny, al joven Bobigny en 1914, si mal no recuerdo. O ya era campeón Capablanca, 1925, por ahí. Cuando Capablanca dio las simultáneas en Leningrado, Bobigny estaba en una esquina y logra derrotar a José Raúl siendo un adolescente. Ya tenía fama de que tenía talento, ¿no? Recordamos al Bobigny que le devolvió la vida y la esperanza a un Alekhine que intentó primero organizar ya en las postremerías de su vida, ya tarde, porque se pasó el tiempo, de Alekhine intentó finalmente, después de haberse negado tanto, por tantos años, darle la revancha a José Raúl Capablanca en 1942, pero la prematura muerte del genio cubano, como lo vimos en el trabajo pasado, por un ACV, por un problema cerebrovascular,
impidió que se diera finalmente ese match que lastimosamente fue por responsabilidad del Lequín, que no se dio y no pudimos disfrutar de esa espectacular revanche de esos dos grandes colosos, ¿no? Del ajedrez de la primera mitad del siglo XX. Y prácticamente Alekhine estaba como olvidado, apartado, y bueno, prácticamente recibió como una bendición, una bocanada de aire fresco, cuando Bobigny le envía una carta para que Alekhine colocara las condiciones para disputar el título, y eso rejuveneció, le dio vida a Alekhine, pero lastimosamente murió en Estoril en 1946. Por tal razón, la FIDE, recién creada, y el presidente de la FIDE, Max Euwe, el holandés, organizan ese famoso torneo Round Robin donde queda ganador Bobigny en 1948. Desde ese tiempo, miren, Bobigny, fíjense cómo influyó en Capablanca, una impresión positiva en la simultánea. Bobigny que le dio vida a Lequín, que prácticamente estaba olvidado. Bobigny que gana en 1948. Bobigny queda campeón y pierde el título con Smilov, el mejor jugador de ruso o soviético de los años 50, y lo derrota Bobigny. Bobigny que pierde el título con Miguel Tal y recupera el título con Tal. Bobigny que se enfrenta al héroe armenio Tigran Petrosian y aquí ya mayor de 50 años colapsó. Lo que pasa es que eso también es como una creencia, en cierto modo, porque hoy en día vemos un jugador que se mantiene en muy buena salud, como el hindú Wiswanathan, de unos 54 años, y se mantiene jugando en la élite del ajedrez mundial. Pero son casos así aislados, de 54 años. Ya a una edad así, pasado de los 50, toca más bien pasar esa experiencia a los nuevos pinos que se van formando. Pero bueno, no está de más, como lo dije en el video anterior, que seamos felices y sintamos esa emoción de ir jugando uno que otro torneo. Fíjense la sensación de Bobigny. Cada uno de nosotros que ha tenido sus épocas de gloria. Yo llegué a tener, por ejemplo, un momento espectacular que me aplaudieron como unos 5 minutos cuando gané un torneo en la isla de Margarita. Tuve una novia hermosa, preciosa, me recuerdo yo en esa época. Torneo, bueno, Virgen del Valle. Qué belleza de mujer tuve yo en ese momento. Estuve en la gloria ganando un torneo y era como el héroe. Aunque yo estaba solo, no tenía ningún compatriota de mi región que me acompañase. Yo fui solo con mi maleta y terminé ganando un torneo de más de 70 y pico de personas. Esos momentos de gloria que tiene cada uno de nosotros, pero de pronto por el Padre Tiempo que nos alcanza, como dijo Mohamed Ali, el Padre Tiempo me atrapó y hay que aceptarlo en su momento, que ya no podemos seguir siendo flor y estamos en la etapa de fruta madura. Entonces, y como decía y aprendimos en el trabajo pasado, José Raúl Capablanca, he perdido potencia, energía y capacidad y precisión y poder. Poder era la palabra que usó. Poder en mi juego, pero lo estoy compensando con experiencia y conocimientos. La experiencia es un factor importante que más o menos compensa, pero definitivamente los jóvenes, el cerebro joven, la energía joven de la juventud, un veinteañero se impone, pues, porque calcula bien y te soporta bien la presión. Te soporta muy bien la presión, sobre todo los nervios. Lo aguanta bastante bien. Entonces uno juega ya en una etapa, prácticamente en esta edad madura,
de disfrute, de satisfacción, de emoción, de aventura, de compartir y de vivir gratas experiencias con grandes amigos y amistades que uno tuvo en el tiempo. Y bueno, y pasarla bien, pues es lo que queda. Y recordar, por ejemplo, los grandes amigos que partieron. Y apoyar a los amigos que van empezando. Y así sucesivamente. Ese es el ciclo de la vida. Y así ha sido siempre desde los principios de la humanidad. Y eso no va a cambiar. No va a cambiar, siempre se va a mantener así. Es el ciclo de la vida. Los que se van y los que están llegando. Entonces, en el caso de Bobigny, imagínense la sensación de desolación cuando van todos los reporteros y los aficionados, todos a vitorear, como dice el escrito ahí, a celebrar, a felicitar al nuevo campeón, Tigran Petrossi, en 1963, y un rincón desolado, solo, pero con la frente en alta, como un hombre recio, como lo ha sido siempre. Miguel Bovini recogiendo todo y preparándose para marchar, luego de haber vivido una etapa gloriosa y protagónica en cuanto a titularidad de campeón mundial de ajedrez. La historia siempre lo va a recordar y ya dejó su huella en la historia. Tiene su récord de haber defendido 2 veces el título mundial exitosamente. Y bueno, fue prácticamente el padre de la escuela rusa moderna, porque de la antigua, más que todo se habla de Mijail Chigorin, que fue un hombre que fue un héroe en la Rusia de principios del siglo XX. Y luego, a finales del siglo XX, las últimas décadas, o el último cuarto de siglo, pudiéramos decir, él prácticamente guió a Karpov, no, mucho más atrás, como de los 60, ya retirado. Apoya a Karpov, más adelante a Kasparov. Bueno, el señor ha dejado una gran huella y ha sido un hombre respetado y admirado en la Unión Soviética, ¿no? Ante la llegada de la perestroika. Entonces, bueno, es el ciclo de la vida. Lo mejor es darse cuenta y seguir participando. Nadie te tiene que juzgar y discriminar por la edad. Nadie tiene ese derecho. El que lo haga es un total ignorante que dice, no, que yo creo que esto es para jóvenes. ¿Y quién te dijo a ti de que tú puedes retirar a un jugador porque solamente a ti te parece? Porque tienes que cortarle los sueños y la ilusión. ¿Por qué? Porque lo ves un poco mayor con respecto a los demás. Eso es totalmente falso y absurdo, pues. Entonces no se debe discriminar a nadie por la condición de edad. Lo que concluyo yo acá. Cada quien tiene derecho a vivir su sueño, tenga la edad que tenga, y a vivir sus experiencias. Tal vez de pronto no sea tan ganador de torneo como en tiempos juveniles, pero sí de pronto la persona quiere vivir el momento, quiere jugar una buena partida, quiere analizarla, porque nosotros somos como creadores de obras de arte, artísticas, prácticamente de posiciones maravillosas en donde uno se deleita por la creatividad y la imaginación de la persona, del pensamiento de la persona, del pensamiento creativo de la persona. Eso es algo maravilloso que tiene el ajedrez. Bobigny prácticamente en las afueras de Moscú, como estamos aprendiendo en este video, él tenía el arte del laboratorio casero, de la preparación previa ante cada match. Era un experto de matches por títulos mundiales, era un experto, definitivamente. Y así lo demostró a lo largo de su vida. Me imagino que estudiaría a fondo al rival, todas sus aperturas, debilidades, sus gustos, todo, todo, todo a fondo. No se le escaparía ningún detalle. Me imagino yo si de ser un experto y un veterano de matches. Y eso es lo grande que tenía Miguel Bobigny. Lastimosamente la vida es así, o sea, los aficionados, los jóvenes, los espectadores, el mundo,
persiguen más al héroe del momento, de la época, y se olvidan de esos grandes jugadores de grandes jugadores campeones sin corona, que lo dieron todo por este maravilloso juego. Y pareciera que así como ocurre en el boxeo y otros deportes, que cuando el boxeador se retira, para prácticamente pasar al olvido. En el fútbol depende del jugador. Hay uno que mantiene la fama, pero no es igual. El futbolista quiere permanecer en la cancha, quiere estar en la cancha, quiere competir, pero ya el cuerpo no le da. Y en el caso del ajedrez, el hombre quisiera vivir sus momentos de gloria y de grandeza, ganando torneos, derrotando a los más jóvenes, ganándole a todo el que se pueda, perdón, pero ya no es igual. Se te escapa una diagonal, se te escapa una horizontal, se te escapa un salto de caballo, te pusiste nervioso en apuro de tiempo, ya de pronto no tienes el temple o el aplomo de otros años, de los años mozos. Pero no importa, la vida es bella, la vida es hermosa y cada etapa de la vida de un hombre tiene su maravilloso encanto, tiene su encanto. Desde el descubrimiento del mundo en que vivimos, desde la etapa de la infantil, de la niñez y la parte de la adolescencia y juvenil, hasta la etapa de la consolidación del carácter, de la personalidad del ser humano, el adulto, y pasamos a la edad madura, en la que le tocó de este relato que acabamos de hacer de Miguel Bobinit, de la edad adulta, madura, donde en verdad el hombre dice, bueno, ya es suficiente. Es como Emmanuel Lasker cuando se rindió ante la juventud de José Raúl Capablanca, de 25 años en La Habana, en 1921, el calor de La Habana, todo, ya estaba el hombre sofocado, que no daba más, y reconoció con toda humildad que sus fuerzas físicas no daban para hacerle oposición a un hombre máquina muy preciso, que rayaba la perfección para la época del ajedrez y de las posiciones, y decidió Alasker en ese momento que ya no vale la pena seguir luchando porque en verdad reconozco la superioridad de mi rival y yo en verdad cedo por todo lo alto mi título de campeón mundial de ajedrez. Las razones históricas son muy importantes, en verdad, muy importantes. Por esa razón nos pegó mucho, nos dolió mucho a todos los grandes, los aficionados. Sí, grandes aficionados, somos muy aficionados al ajedrez. A los aficionados que somos del ajedrez, de la élite mundial, nos pegó bastante el retiro de las clásicas de Magnus Carlsen, que Manu prefirió quedarse con el número uno del mundo y ceder el título porque ya se aburrió según él y ya estaba bueno y cosas así por el estilo. Y que por razones históricas él comprendía, pero ya él quería descansar de esas cosas. Se aburrió, pues se fastidió. Pero a nosotros en verdad por razones históricas en verdad nos hubiera gustado tener en libros o en páginas de internet matches, un match de revancha contra Nepo hubiera sido fabuloso, no hubiera sido igual al primero. Y tener un Magnus Carlsen en la cúspide con la triple corona hubiera sido sensacional, pero él comanda su vida, lidera su vida y bueno. Y él decidió retirarse bastante joven por los momentos del título de clásica de campeonato mundial. Y en el caso que acabamos de leer, bueno, fíjense cómo el público, la gente es voluble, a la masa de opiniones de las personas les gusta estar siempre anotados con el campeón, a ganador, con el triunfo del campeón, sí, el triunfalismo, iba a decir, pero bueno, siempre quieren estar al lado de la persona que está brillando en el momento, en su mejor momento, en su mejor época. Y bueno, Bobini dijo, bueno, ya está bueno, ya es suficiente.
Me voy tranquilo del título de campeón mundial, sabiendo de que Tigran Petrosian en verdad es un digno representante de estar en, como lo leí yo, en el Olimpo del ajedrez, de ser o representar al mejor ajedrecista del momento del mundo, pues, como campeón mundial absoluto de ajedrez en verdad. Listo. Espero que le haya gustado. Si en verdad te gustó el video, si caló bien, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien, gustó, me ayudas. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, hazlo, estimado. Si quieres comentar algo, apoyarme o lo que tú quieras, bienvenido sea. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a el 2 de noviembre del año 2023 y son las 12:48 de la madrugada. Para finalizar, digo que entiendo perfectamente el sentir de Bobinic. A veces hay como una sensación, yo hubiera podido dar un poco más. Tal vez yo hubiera logrado estar un tiempo más. Como quisiera haber estado un poco más en la cúspide. Pero nada es eterno y Bobigny estaba consciente de eso. Y bueno, es el momento de descansar, de retirarme y cumplir otro rol en donde le impartía conocimiento a los mejores ajedrecistas de la Unión Soviética y su escuela rusa de ajedrez allá en Moscú. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.